Bien, seguimos al aire, siendo las 10:06 de la mañana, y como lo anunciamos en el bloque anterior, tenemos en línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Es Juan Carlos Giordano, es diputado nacional electo por el FIT, Frente de Izquierda, dirigente nacional de Izquierda Socialista. Diputado, muchas gracias por estar acá con nosotros. Le agradecemos mucho esta comunicación. Con todo gusto, el agradecido soy yo. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, les avisamos que estamos transmitiendo estamos en la FM Crisol 92.3, estamos transmitiendo también por streaming, y bueno, a todos nuestros oyentes, como siempre, les pedimos que nos avisen el tema del sonido, que se escuche bien. La idea es que esto llegue a todas partes. Diputado, ¿cómo está viendo la situación social? Esta semana hubo una manifestación también por la cuestión alimentaria, ¿no?, de los movimientos sociales. Desde la izquierda, ¿cómo está viendo el gobierno, lo que está pasando? Repudiando 100% todo lo que está pasando, porque uno podría decir cuál es una de las medidas. Mire, ayer estaba haciendo un repaso porque me han pedido una nota de un diario de Brasil para que cuente la ley ómnibus, el DNU. Y yo recordaba ya que en ese momento eran, ya se perdió la cifra, pero eran 600 artículos modificando 300 leyes, eliminando 300 leyes, cambiando otras 300 leyes. Y si uno dice al día de hoy, ya estamos a más de 100 días, ¿no? O sea, se han cumplido 100 días, sí. 100 días del gobierno de Milei. ¿Cuál es la medida que benefició a una docente, a un empleado de un hospital, a un joven sin futuro, a un trabajador, esté registrado o no esté registrado, a alguna jubilada, algún jubilado, algún pequeño comerciante, y metiendo un poco más en la lista a alguien de las economías regionales, algún X, ¿no?, trabajadores, sectores populares en general? Y ninguna, nada. Porque el efecto es devastador. Punto uno. Punto dos, si uno ve a quienes se reúnen con Milei en el día de ayer, ahí hay grupo de los 6, claro. ¿Quiénes son? El otro día también estuve haciendo una nota para decir a ella, la que había felicitado la ley ómnibus en su momento, y quiénes son los que están. Techín, Galperín, Coto, los grandes bancos, Arcor, multinacionales, muchos de ellos están ya directamente en funciones, ¿no es cierto? Techín ya tiene varios miembros, se quedó el otro día con la Secretaría de Trabajo. Estamos hablando del grupo Techín, y por contrapartida, en el mismo sentido que le estoy diciendo, en sintonía con eso, los trabajadores de la UOM, de las empresas, considerar, de Techín, están ganando salarios no por debajo de la pobreza solamente, sino con salarios por debajo de la indigencia, 350.000 pesos, 380.000 pesos. Estamos hablando que Techín es una gran multinacional que compite con China, que se quedó la otra vez con el gasoducto Néstor Kirchner y tantas cosas. Entonces, grandes empresarios, grandes capitalistas, grandes lobistas, cuando dicen festeja el mercado, las medidas de Milei, el mercado son esos, los grupos de inversión, los grandes bancos, el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, esa es la situación. Usted hacía mención la marcha que hubo por el tema de la comida, es decir, ser tan salvaje, ser tan criminal de cortar alimentos que son contrarrestantes, porque el alimento tampoco es en el sentido de qué grande las cosas que mandaba el gobierno, pero por lo menos lo que se mandaba en su momento y todo lo demás alcanzaba para mantener los comedores populares, que son alrededor de más de 40.000 en todo el país. Cortarles eso y ensañarse con las y los jubilados, Yo recuerdo cuando apenas ni Macri asumió el gobierno. Perdón, lo interrumpí, pero digo, ni Macri llegó a tanto, a cortar comida de los comedores, o sea, fue
Comida de los comedores, claro, y ensañarse con las y los jubilados. Lo escuchaba Caputo la otra vez diciendo, no, pero ¿cómo puede ser? Fíjese lo que han hecho con los jubilados. Nosotros queremos mejorar a los jubilados, y ahora resulta ser que como le fracasó la ley ómnibus y le fracasó el DNU en el Senado y demás, este DNU de aumento, entre comillas, porque no es de aumento, el DNU, digamos, referido a las jubilaciones, es mucho menos la inflación, y el déficit cero, lo que muestra el gobierno como una cosa, digamos, beneficiosa y demás, ha sido el recorte del gasto social con un 45% de la partida en enero y febrero de las y los jubilados. Así que estamos en ese panorama, la verdad que lamentable, bajo todo punto de vista. Nosotros de Izquierda Socialista, en toda la campaña electoral y el año pasado y demás, bueno, veníamos diciendo hay que enfrentar el plan motosierra de Milei, de un personaje muy peligroso, que reivindica la dictadura, que reivindica el plan económico de la dictadura, de lo que fue el menemismo, que fue un desastre social, y bueno, y la mayoría de los redactores del DNU, la ley ómnibus, vienen de esa época. Todo eso es un combo que lleva a que el día de hoy Argentina está siendo una villa miseria, que era lo que supuestamente Milei venía a combatir. ¿Usted qué cree que hay atrás de todo esto? Porque uno dice, son malos, sí, están haciendo algo que no se vio ni siquiera del gobierno de Macri, que fue malísimo, y aún así uno dice, hay ciertas... Macri, por ejemplo, duplicó los planes sociales, o sea, como que uno ve que hay un ensañamiento que quizá no se había visto, al menos en un gobierno electo democráticamente, no al menos con la formalidad de un proceso electoral. Pero ¿qué? Uno dice, ¿qué hay atrás? Porque yo creo que va más allá solamente de la maldad de Milei o de la maldad de la gente que rodea a Milei. ¿Cuál es el plan que hay para la Argentina? Lo que está haciendo Milei es redoblar la ubicación de semicolonia que tributa a las grandes multinacionales y al imperialismo norteamericano centralmente, claro, y al Fondo Monetario Internacional, para hacer en lo que se dice en la división mundial del trabajo, ¿no? En la división, en el rol que tienen los distintos países. Hay países imperialistas de saqueo, de sometimiento, y hay semicolonias que son tierra pura, tierra abierta para el saqueo, para la contaminación, la destrucción ambiental y demás. Algunas de las inversiones que se han anunciado después del triunfo de Milei han sido las del litio. Entonces uno ve cuáles son las empresas. Una empresa que ya dijo que podría venir y que futuras inversiones y demás, Estado sionista de Israel. Por eso sí, Milei viajó a abrazarse con el asesino Netanyahu, una vergüenza. Y un alineamiento de un gobierno, no solo que reivindica el genocidio en Argentina, sino que hoy, ante los ojos del mundo, ante millones que se movilizan en el mundo condenando la brutalidad, la masacre en masa de un genocidio contra un pueblo palestino que se ensaña asesinando centralmente mujeres, niñas y niños, que ya va a alcanzar a 35.000 los asesinados. Y entonces, bueno, detrás de todo eso que está el gran negocio del litio de una empresa israelí. Acá en Argentina, le agrego también, digamos, esta relación que tiene Milei, Elsan y el grupo IRSA, que es el gran oligarca, dueño de los shopping, del banco hipotecario y demás, dueño del Hotel Libertador, sí, donde Milei estuvo sus días, ¿no? Es decir, alojado. Son grupos salvajes, es decir, el capitalismo, los grandes capitalistas, los grandes empresarios siempre tuvieron el objetivo de llevar adelante el plan que anuncia Milei, y en buena hora que tenga graves problemas para aplicarlo, porque cuando ellos hablan de que la desregulación del Estado, la libertad en base al beneficio de la propiedad privada, la libertad para que no haya ningún rol del Estado, ninguna disposición interna, ninguna traba para la ganancia capitalista. Es eso, cuando Milei en el primer artículo del DNU dice no tiene que haber ley de alquileres, y hoy no hay ley de alquileres, es poner a una persona que tiene un salario de pobreza a negociar un alquiler con un gran capitalista del negocio inmobiliario, de las inmobiliarias, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ganar y quién va a perder?
cuando él dijo en su momento el tema de la venta de órganos, es llevar al extremo a un capitalismo fundamentalista. Entonces, claro, cuando dice no tiene que haber ley de abastecimiento, o sea, y tiene que haber libertad de precios. ¿Qué ocurrió con esa línea de Milei? Que los grandes empresarios, Arcor y demás, aprovecharon eso para decir, aumentemos todos los precios porque tenemos la banda del presidente de la Nación. Y claro, es lo que está pasando. Claro. Alguien que va, y desde el punto de vista social y político también, aquellos que secuestraron a la militante de Hijos, ve a un gobierno negacionista que dice es una mentira los 30.000, y va un grupo de tarea que están en la impunidad, así como hicieron desaparecer a Julio López, van, secuestran a esta joven, terrible, la maniatan, y la vamos a matar, zurdos de mierda, viva la libertad carajo. Entonces, bueno, estamos ante esa situación, es decir, yo contestando un poco la pregunta que usted dice, en el sentido de cuando uno dice, bueno, pero el gobierno o bajo otros gobiernos, ¿no? Es decir, ¿por qué no solucionan los problemas los gobiernos? ¿Porque no quieren? ¿Porque no pueden? ¿Porque no saben? No, acá hay, digamos, hay un objetivo del gobierno. Claro. El objetivo del gobierno es el saqueo, la ganancia capitalista, facilitarle todo lo que se pueda para llegar a una situación de extrema vulnerabilidad, donde unos pocos, que, ojo, eso es lo que está ocurriendo acá, hay una particularidad de que efectivamente estamos ante un gobierno de ultraderecha. Como dice usted, esto no se vio. Después de la caída de la dictadura siempre hubo sectores de derecha, de centro derecha y todo lo demás, pero un ultraderechista, fundamentalista, saqueador, misógino, con políticas de odio, antiobrero, antipopular, y que lleva el ataque a otros sectores, porque cuando se habla de la clase media, los pequeños comerciantes, es decir, los gobernadores cuando saltan, si no le dejan la plata para, ¿no? Es decir, para la economía regional y demás, son los gobernadores que también aplican el ajuste en las provincias, pero bueno, han tenido, digamos, que votar en contra, obligados por una situación de un ataque brutal, ¿no es cierto? Entonces estamos ante un gobierno, efectivamente, por eso digo, nosotros de Izquierda Socialista inclusive tomamos el recaudo sin confiar y repudiando todo lo que pasó con el gobierno anterior. Tuvimos la decisión en las elecciones de votar en contra de Milei, con un voto táctico, digamos, sí. Desde el punto de vista de un apoyo político a Massa, para evitar precisamente que, y por eso después también de la asunción de Milei, decimos más allá de cómo se haya votado, la máxima unidad del pueblo trabajador, de las mujeres y disidencias, de la juventud, etcétera, etcétera, para poder derrotar las medidas del gobierno que son salvajes 100%, y efectivamente Argentina está redoblando, si no se le para la mano a Milei, redoblando este sometimiento que como país, inclusive si uno le pregunta, Milei él mismo lo dice, esto es 30 años, 40 años, o sea, imagínense el saqueo y la destrucción por 30 años, ¿no? Es decir, 30, 40 años, vamos a hacer una potencia, eso es toda una mentira absoluta, porque los gobiernos dicen después de esto, después del ajuste, que pasar el mal trago, van a venir las soluciones, y todos los gobiernos nos han llevado a desastre tras desastre. Inclusive nunca las soluciones vienen, porque el capitalismo en el mundo, es decir, la apropiación de los 5 millonarios, que encima son varones, tienen, digamos, ganancias, fortunas de 200.000 millones de dólares promedio cada uno, y el 50% de la población está hundida en la pobreza. Eso es lo que ocurrió después de la pandemia, Sí, se agravó. Eso es el capitalismo, efectivamente. La desigualdad social es lo que prima. El tema, lo que a mí me preocupa es que nos terminemos, yo lo que no quiero, digo, que esto tenemos que hacer hincapié, y por eso estar organizado y estar en las calles, y ahora más que nunca el día de mañana, ¿no? Pero me preocupa que nos acostumbremos a esto, porque de alguna manera es como que ellos siempre hablan de una batalla cultural, ¿no? Que están dando la batalla cultural. Y eso es más que por ahí un tema económico o haber ganado una elección, sino decir, bueno, nos quieren como de alguna manera que nosotros nos acostumbremos a que tenemos que vivir mal, a que nosotros, por eso está el ataque a los sindicatos, ¿no? Como decir,
que el trabajador diga, no, sí, yo tengo que trabajar por esto, no me queda otra, no me merezco, no sé, comprarme un celular, no me merezco irme de vacaciones, no me merezco... eso es mi miedo, no sé usted cómo lo ve, que nos quieran como de alguna manera resetear. Sí, bueno, ese es el objetivo. Ahora, el tema de la batalla cultural después se dirime por la realidad. Y yo lo que veo y lo que percibimos de izquierda socialista, en el Frente de Izquierda, que estamos todos los días apoyando, incentivando y siendo parte de las luchas obreras y populares, es que en buena hora que no está ocurriendo eso. Porque, por ejemplo, la novedad fue que a 45 días de un gobierno se dio un hecho inédito, que se dio el paro de la CGT el 24 de enero, ¿cierto? Sí. La CGT venía de apoyar al gobierno anterior. Hacía 5 años que la CGT no hacía un paro. Había condiciones, porque del gobierno anterior, 45% de pobreza, los salarios y las jubilaciones venían perdiendo, el 211% de inflación interanual. Y bueno, no era poco, meritaba, claro. ninguna medida. Ahora, cuando la CGT, después del brutal DNU anunciado y después de la brutal ley ómnibus anunciado y demás, declara el paro con movilización del 24, aunque el paro no haya sido en un 100%, la movilización fue extraordinaria y congregó no solo a las y los trabajadores, sino sectores populares, las asambleas que se venían dando en muchos lugares, Unidos por la Cultura, etcétera, etcétera, un montón de sectores. También hay que agregarle el 45-50% de la población que está trabajando en la precarización, que no está ni siquiera sindicalizada. Ahora, esa presión fue extraordinaria, punto uno. Después de eso, se logró, por una combinación de hechos, de que cayera la ley ómnibus. Después se dio el 8M, movimiento de mujeres. El gobierno se ensaña, es decir, el odio, digamos, contra la clase obrera, contra los sectores populares, el movimiento de mujeres, y el movimiento de mujeres, con esta provocación que se dio el 8M, del cambio, digamos, ¿no? Es decir, todos los ataques del cambio de los próceres, ¿no? Es decir, en la Casa Rosada y todo lo demás, pero todo el ataque, el intento de, por ejemplo, querer volver para atrás con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, etcétera, etcétera, el cierre del INADI, bueno, tantas barbaridades, se dio un hecho extraordinario que fue un 8M masivo, con miles y miles, mañana se va a dar el 24 de marzo, que va a ser extraordinario en el sentido de que la Plaza de Mayo se va a llenar varias veces en todo el país, va a haber nuevamente una movilización extraordinaria. Así que yo lo que digo es que muchas veces sectores, no por usted, por supuesto, ¿no? Es decir, el miedo, cuando dice el miedo, cuando le dice que esto no se normalice, bueno, lo que pasa es que hay muchos sectores que dicen, no, ¿cómo puede ser que la gente esté adormecida? He escuchado a algunos dirigentes... Sí, que la gente está adormecida. Y demás, es decir, ¿cómo adormecido? Es decir, adormecido no, lo que hace falta acá es una organización de una lucha nacional para derrotar el plan del gobierno, porque está mostrado, lo dice el Fondo Monetario, lo dicen los grandes capitalistas que se reúnen con Milei, que esto, es decir, está bárbaro lo que hace Milei, pero esto es insostenible en el tiempo, porque un brutal ajuste así de esas características, en tan corto plazo y todo lo demás, ¿a dónde lleva? Ha habido un choque, cayó la ley ómnibus, cayó el DNU en el Senado, un gobierno que dice el nido de rata del Congreso, son todos traidores, esto y demás, corruptos y demás, cuando se está mostrando de que el gobierno, la estafa electoral del gobierno, haciéndole creer a un sector de la población, de trabajadores, sectores populares, que el ajuste lo iban a hacer, cuando él hablaba de la casta, de los políticos, cuando hablaba de que no le iba a tocar al pueblo trabajador, y ahora tiene que reconocer que el ajuste lo está pagando con un dolor, como dijo ayer, de forma vergonzosa, el pueblo trabajador, aquellos inclusive que lo votaron, por eso hubo una caída en la popularidad del presidente, aunque mantiene un núcleo duro, pero no ha habido en todo este tiempo una marcha, una movilización de sectores que votaron en él diciendo qué grande que estamos con la motosierra, qué grande, vamos para arriba, qué grande... Vamos, ¿no? Es decir, no, porque los hechos avanza. No. Claro. Eso no se vio en todo este tiempo. Entonces, claro, hay una conmoción por el otro lado de los propios que votaron a Milei, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué quiero decir con esto? Redondear nuestro pueblo trabajador no está derrotado, no está de ganar. Claro que hay angustia, claro que hay desesperación, claro que hay miedo, claro que hay preocupación. Imagínense en un lugar de estatales y todo lo demás, y sí, ante el anuncio ahora de los despidos, de miles de despidos que va a haber, el cierre de Telam, claro que hay, pero lo que no hay y no está constatado, más bien se constató lo contrario, que nuestro pueblo trabajador, las mujeres, estamos dispuestos a pelear. Lo que pasa es que lo que hace falta son dos cosas. Una, que haya un nuevo paro nacional de la CGT, de la CTA, para unir a todos esos reclamos. Mire, la semana que viene entran de paro 72 horas la docencia de Neuquén, donde el otro día una asamblea de 3.000 docentes que votó 72 horas, están con un fondo de huelga porque el gobierno le va a contar los días de paro. Sin embargo, en Neuquén, en Córdoba, en Santa Fe están luchando los docentes y en un montón de lugares hay paro en un montón de lugares. Entonces, organizar esa lucha, claro, con el ejemplo de haber tirado abajo la ley ómnibus, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Ya unificar, no sean reclamos aislados, sino decir, bueno, vamos todos unificados para hacer frente a este modelo. Sí, sí. Motosierra, porque no es invencible, tampoco es imposible derrotarlo. Mire, mañana 24 de marzo la dictadura hizo barbaridades, pero se logró derrotar a la dictadura. Por eso hubo juicios a los militares, y por eso podemos mostrar nosotros una lucha contra la impunidad y demás, y que no lo pueden mostrar otros países, porque Argentina ha sido una cosa extraordinaria, tiró abajo la dictadura, después cayó la obediencia debida del punto final. No, ha habido cosas extraordinarias de nuestro pueblo. Entonces hace falta eso por un lado, y segundo, una reflexión también importante, es que si mi ley surgió, es por el desastre a lo que nos han llevado los gobiernos anteriores, Uno habla muchas veces diciendo, bueno, pero no quedaba otra, mirá el desastre a lo que nos llevaron los gobiernos, 40 años que se cumplieron de los denominados gobiernos democráticos, y Argentina se sumió en la pobreza, en el hambre, en la miseria bajo todos los gobiernos. Tuvimos de todo, hiperinflación, una supuesta estabilidad del 1 a 1 en los 90 que nos llevó también al desastre. Entonces, hace falta direccionar un plan económico completamente distinto, que rompa los lazos con el Fondo Monetario, que Argentina se pueda independizar, que no dependa de las multinacionales, no que no dependa, que no se deje saquear de las multinacionales saqueadoras, de los bancos. Mire, por ejemplo, todo lo que es el narcotráfico en Rosario, porque los 19 puertos están todos privatizados, la hidrovía, ¿no? Es decir, entonces es tierra libre para que el narcotráfico, para que los grandes capitalistas, para que los grandes evasores se sigan llevando la plata afuera. Ahora el 3 de abril viene Laura Richardson, tenemos la visita de Laura Richardson. Eso es grave también. Claro. ¿A qué viene? Entonces Argentina tiene que recuperar todo lo que perdió en todos estos años. Entonces, si Argentina sigue pagando la deuda externa, no hay salida. Si sigue debajo de los dictados del Fondo Monetario Internacional, no hay salida. Si siguen las privatizaciones, todo está entregado al servicio de las multinacionales, no. Si no se nacionaliza la banca y comercio exterior, no hay salida. Entonces hace falta aplicar un plan económico alternativo al servicio de las grandes mayorías para combatir el hambre, la pobreza. Y bueno, y eso es lo que postulamos de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad. Es decir, todo esto no ocurrió bajo los gobiernos 40 años. Entonces, claro, la batalla cultural. Mire, cuando a nosotros se nos dice gobierna el socialismo, todo esto es culpa porque gobierna el socialismo y la izquierda. Y la izquierda nunca no gobernó en nuestro país, no hay socialismo en ningún lugar del mundo, todo es capitalismo. Y bueno, y muchas veces se nos tilda a nosotros diciendo, ustedes tienen que ver con esto, el kirchnerismo. No, nosotros no tenemos nada que ver. Son problemas distintos. Nosotros somos el Frente de Izquierda Unidad, claro. Pero hay una demonización muy grande hoy en día que está intentando el gobierno hacia la izquierda, hacia la figura de los dirigentes populares. Es como que... Y los medios también, muchas veces los medios hegemónicos se prestan para eso, ¿no? Como el otro día yo escuchaba un programa donde estaban repudiando que le habían pegado un camarógrafo, ¿no? Y cómo puede ser que nos peguen a nosotros como si pegarle a una persona que está reclamando estuviera bien. No, los periodistas no, pero porque después se agarran, porque después Beliboni se aprovecha como... la verdad que es muy agotador, pero bueno, tratamos de responder frente a eso porque hay una demonización grande hacia los que siempre están y que que están realmente conteniendo la situación social hoy en día, ¿no? Sí, el ensañamiento contra los periodistas, piensen como piensen, o sea, los periodistas
Porque claro, como se descubrió con Costec y Santillán, que la investigación periodística, la lucha y la investigación periodística en muchos casos ha llevado a revelar quiénes son, cómo fueron los hechos, ¿no? En ese caso, el asesinato de Maxi y Darío. Bueno, entonces claro, uno va a una marcha y vienen las motos y todo lo demás, y lo primero que les dicen a los periodistas, vamos para acá, sin salir, porque es tierra rasa, cuando hay represión, hay ilegalidad, hay violación a los derechos humanos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, claro, y la confusión en función de eso también. Yo me recuerdo en su momento cuando estaba en Jujuy, que decían, no, en Jujuy quieren dar un golpe de Estado, el kirchnerismo con la izquierda. Pero ¿qué golpe de Estado si había una rebelión popular de todo un pueblo, como que piense contra una reforma constitucional de Gerardo Morales encima y votada por el peronismo? O sea, una cosa de loco, efectivamente. Todas las tergiversaciones y demás que a uno lo indigna, y claro que eso ocurre, pero bueno, siempre la realidad pone las cosas en su lugar. La realidad es que hay un plan de salvaje, brutal, de saqueo, de ajuste, de represivo, y bueno, todo un pueblo que lo está resistiendo. Fíjese que el protocolo antipiquete, que también era un gran objetivo en muchos lugares, el objetivo del gobierno en muchos lugares fracasó. Y sí, porque no se puede. Va a fracasar mañana. Y por supuesto que el gobierno se ensaña, claro, cuando son a veces cosas más chicas, movilizaciones más chicas y demás, entonces claro, ahí aprovecha, ¿no es cierto? Pero bueno, es decir, y es un gobierno de que tiene derrotas, como fue la ley ómnibus, tiene derrotas como el DNU en el Senado, pero claro, ahora vuelve con esto de la ley de seguridad interior, de darle posibilidad a las Fuerzas Armadas que actúen. Eso es terrible. En la vida interna. Han mandado, recién usted decía los dirigentes, han mandado una ley que estaba también, no sé si en el DNU o en la ley ómnibus, diciendo de que van a meter preso, aumentan las penas para aquellas organizaciones y los dirigentes de las organizaciones que convoquen a una marcha. Y lo largan, fíjese lo tremendo, en el medio de el narcotráfico, las mafias y todo lo demás. Como si una persona que protesta por un plato de comida en defensa de su dignidad fuera parte de las mafias, ¿no? Es decir, que traen los males a nuestro país. No, eso es nada es casual, estudiable bajo todo punto de vista, claro. Nada es casual cómo se instalan los temas, el hablar del narcoterrorismo. No es casual, no es el narcoterrorismo, entonces terrorista nos pasó, y esto ya lo vivimos, el terrorista puede ser cualquiera, entonces van a decir un dirigente social es terrorista, entonces es como que se mezcla todo y... El problema que tienen aquellos como Patricia Bullrich, cuando hablan de narcoterrorismo y demás, es que la fuerza de lo que ellos llaman fuerza de seguridad, lo que tendrían que demostrar es por qué en el caso, por ejemplo, de las policías, de Rosario, que ya se sabe, son parte del narcotráfico y subordinadas al narcotráfico, y en los sectores del ejército, cuando se ha mandado al ejército, tanto en Colombia como en México, pasan a ser parte de tal cártel de narco de un lado, o otra parte del ejército, parte del cartel del otro lado, o sea que no... Las políticas de militarización, de mano dura y todo lo demás han sido un fracaso completo. Bueno, no vamos a hablar de hoy porque el gran tema del narcotráfico se superaría la violencia y todo con la legalización de las drogas, que les quite la posibilidad a todo aquel que se vale de la prohibición. Eso está aprobado a nivel mundial, inclusive con la ley en Estados Unidos, cuando se prohibió el alcohol. Sí, es así. Una situación, digamos, de grandes mafias, grandes violencias, porque el prohibicionismo y la ilegalidad y la clandestinidad genera todo un aparato represivo de mafia y todo lo demás para poder avanzar con ese negocio, que son 600.000 millones de dólares que mueve a nivel mundial y genera todo este tipo de muerte. Entonces, legalizando las drogas se le liquidaría todo el negocio, como reconoció el hijo de Pablo Escobar con su padre. Él dijo, mi padre hacía todo esto por el prohibicionismo y la ilegalidad. Si se legalizaba todo eso, se acababan las mafias. Y claro, sí, es un tema. Yo también creo que es así. Diputado, para cerrar, para mañana, ¿por qué es importante estar mañana y cómo ustedes desde el FIT cómo se van a organizar, cómo es el tema de los horarios para el que quiera sumarse? Bueno, nosotros vamos a concentrar, somos parte Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Sí. Vamos a concentrar, vamos a marchar junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Le digo esto porque es importante. Mañana, lamentablemente, hay dos actos. Hay dos, sí, sí. Primero arranca a las 12 del mediodía la mesa de organismos, derechos humanos, donde van sectores más bien del peronismo y demás, y después bueno, el organismo independiente. ¿Independiente qué significa? Que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde está nucleado la izquierda, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, un montón de otras organizaciones, digamos, de derechos humanos y demás, estudiantiles, y las que se han querido sumar, son más de 300, que todos los 24 de marzo veníamos haciendo esas marchas, ¿no es cierto? De manera independiente, ¿qué significa? Que decimos contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el plan económico de Martínez de Oz, que se basó en una deuda externa usurera y fraudulenta que se mantiene al día de hoy con los pagos de la deuda, el pacto con el Fondo Monetario y demás. Nunca hemos abandonado las banderas bajo ningún gobierno, y por eso tienen que ser los organismos de lucha de manera independiente, y por eso cuando fueron los 12 años de peronismo kirchnerista, siempre dijimos ¿dónde está Julio López al día de hoy? ¿No es cierto? Julio López está desaparecido. O el encumbramiento de Milani, represor, como jefe del ejército y demás, y los pagos de la deuda externa que se mantuvieron todo este tiempo. Entonces este año, ante el anuncio de Milei, ante el gobierno de Milei, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia dijo, bueno, vamos en la unidad en la diversidad, hagamos un solo acto, aunque se lean dos documentos en la Plaza de Mayo. Bueno, el sector, digamos, ligado al peronismo, eso no quiso, por eso concentran antes. Así que bueno, nosotros estamos concentrando de las 2 de la tarde, 2:30, para entrar a las entrar a las 3 y leer el documento a las 16 horas. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que bueno, las consignas son claras, ¿no? Es decir, abajo el plan motosierra de Milei, vamos por que se abran los archivos del 74 al 73, sí, del 74 al 83. Bueno, todas las demandas, digamos, juicio y castigo a todos los genocidios, sus cómplices civiles, el no pago de la deuda externa, vamos a ir a reclamar el paro general, el nuevo paro general de la CGT y demás, y vamos a avanzar. En el caso de los 30.000, bueno, son 30.000, fue genocidio, y en el caso particular de nuestro partido, Izquierda Socialista, siempre con la memoria de los 30.000 y también los caídos que tienen cada organización. Nosotros somos de Izquierda Socialista, y el partido antecesor se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores, que actuaba en la década del 70, donde tenemos los primeros compañeras y compañeros asesinados en la AAA, tenemos más de 100 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, nosotros con la corriente de Nahuel Moreno, sí, nuestro máximo dirigente, fallecido también en la década del 80, que era pelear por un gobierno de las y de los trabajadores, por un gobierno de la izquierda y por una Argentina socialista. Ellos dieron la vida por eso y mañana lo vamos a honrar también. Así que bueno, desde esa hora convocamos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que bueno, mañana va a ser una jornada extraordinaria en Plaza de Mayo y en todo el país. Así que bueno, vamos con esas banderas y volver a decir de que a este gobierno se lo puede frenar y que hay otra salida. Y bueno, nosotros en el marco de la máxima unidad para enfrentar todo esto, peleamos por una salida de fondo de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad con estas banderas, ¿no? Muchísimas gracias, diputado. Le pido disculpas, me agarré una picazón en la garganta justo. Pero con todo gusto, usted tiene que seguir trabajando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, le agradezco muchísimo por esta comunicación y quedamos a disposición. Muchas gracias. Sí, claro. Muy buenos días. Buenos días, un abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, estamos conversando, me agarró justo, ando un poco, les pido disculpas, ando un poquito con una especie de alergia y a veces no se puede frenar la tos. Así que bueno, les pido disculpas por eso. Vamos a ir una muy breve tanda, quédese ahí que ya vamos a leer porque tenemos muchos mensajes.